Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este segundo domingo del tiempo de Pentecostés. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Es una oportunidad preciosa para dar un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis hermanos, de nuestra Iglesia Luterana Cristo. También queremos ofrecer un saludo a cada uno de los seguidores y estudiantes de Academia Cristo y queremos seguir creciendo con ustedes en la fe. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar en este segundo domingo, el tiempo de Pentecostés, donde estamos meditando sobre la fidelidad de Dios, está tomado de la carta de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, los versos del 1 al 10. Así nos dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio diferente del que hemos anunciado. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como ya saben, este domingo estamos hablando de la fidelidad de Dios. Hemos escuchado lecturas que tienen que ver con el tema de la fidelidad de Dios y por esto el tema de nuestro sermón, amados de Dios, disfrutemos de la fidelidad de Dios en su palabra y en nuestras vidas. Es muy interesante que podamos ir a un diccionario y poder definir la palabra fidelidad. Allí encontramos el siguiente significado: firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Cuando nosotros estamos hablando de un concepto, muchas veces lo entendemos más cuando lo estamos aplicando. Es por eso que podemos pensar en 4 momentos de nuestra vida en los cuales podemos aplicar lo que es la fidelidad. Pensando en esos momentos o situaciones, el primero tiene que ver cuando estamos estableciendo una familia. Pues estamos frente a Dios, frente a testigos, y prometemos fidelidad con la persona que nos estamos casando, de estar juntos en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. También pensamos cuando estamos en el ámbito laboral, en el trabajo, que nos contratan para llevar cierta función, cierto trabajo, y prometemos fidelidad al jefe, a la empresa, y queremos mostrar lo mejor de nosotros. En el ámbito de amistad es otro ejemplo que podemos ver. Nos gusta ser amigos, también tener amigos, y nos gusta que haya esa fidelidad entre las dos partes, que guardemos los secretos, y también podemos ver que cuando somos amigos fieles, pues encontramos que seremos consejeros bíblicos. Pero vamos a hablar en un último ámbito, en la parte espiritual. ¿Cómo es nuestra fidelidad frente a la iglesia a la cual pertenecemos?
Y les aseguro, si nuestra iglesia está enfocada en la predicación de la ley y el evangelio, vale la pena ser fieles a esta iglesia. Pero vamos a concentrarnos en este último punto, en este último situación que les estoy mencionando, cuando hablamos de la fidelidad a la iglesia. Y para esto, pues es muy importante que toquemos un tema que es un tema muy espinoso, porque lastimosamente hoy en día vemos que existen muchas congregaciones. Solo aquí, desde la congregación en Medellín, la Iglesia Luterana Cristo, de donde transmitimos este servicio, alrededor nuestro hay una variedad de congregaciones, de las cuales encontramos católica romana, evangélicos, convencionales, pentecostales, bautistas, presbiterianos, anglicanos, y hay muchas otras más. Pero ¿por qué existen tantas congregaciones? Y eso tiene que ver con un punto que estamos hablando en este día. ¿Cuál es la fidelidad que tienen los pastores, los cristianos, los que pertenecen a esas congregaciones frente a la palabra de Dios? Por eso es muy importante que nosotros podamos ver cuál es la fidelidad de nuestra iglesia, qué es lo que enseña nuestra iglesia frente a la palabra de Dios. Y es aquí donde encontramos que por el pecado del hombre, por el pecado suyo y mío, hemos fallado a la fidelidad de Dios. Pero para poder entender un poco más acerca de cómo muchas congregaciones ven de manera diferente la fidelidad de Dios, permítame explicarle un poco más acerca de los Gálatas. Estos eran los antiguos emigrantes de Galacia, que también son conocidos como la Francia antigua. Ellos vivían en el centro de Turquía y estos Gálatas, para que podamos entender un poco más, era compuesto por todas las congregaciones de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, y todas las congregaciones que están a su alrededor. Si nosotros queremos aprender más de estas congregaciones, los invito para que lean Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y 14, cuando Pablo y Bernabé estuvieron en su primer viaje misionero. El mensaje que Pablo les llevó es muy claro, y por eso cuando ustedes estén estudiando estos dos capítulos que les acabo de mencionar, se van a dar de cuenta que Pablo predicó un sermón hablando de la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que viene desde los patriarcas y cómo pasó de generación hablando del Mesías hasta que llegó Cristo Jesús. Ese fue el mensaje que Pablo les predicó. La fidelidad de Dios, la fidelidad de su palabra, cómo había prometido el Mesías, el cual ellos habían conocido, habían vivido con él y habían predicado acerca de lo que Cristo hizo siendo sus apóstoles. Sabemos que Pablo llegó después de la resurrección de Cristo, pero los demás apóstoles fueron testigos, al igual que Pablo fue testigo porque fue instruido por el mismo Señor Jesucristo, tal como lo enseña la carta a los Gálatas, que él mismo fue llevado a Arabia para aprender más del mensaje de salvación. Pero ¿qué estaba pasando con la fidelidad de la palabra de Dios en los Gálatas? Entró un grupo llamado los judaizantes y ellos decían, sí, hay que creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías, pero tienen que circuncidarse. Y es aquí donde Pablo les escribe a ellos, como lo escuchamos en los versículos 6 y 7 del texto para hoy. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tengo dos preguntas en este momento. La primera, ¿cómo usted entiende la fidelidad de Dios en este momento? La segunda, cuando piensa usted en la salvación, ¿crees que estás capacitado para hacer buenas obras y así ganar la salvación? ¿O crees que has dejado de pecar,
que has encontrado el nivel espiritual necesario para dejar de pecar y así ganar la salvación? En estas dos últimas preguntas, pues tengo una mala noticia para los que creen que son salvos por las obras. Eso es un buen ejemplo de aquellos que Pablo habló, de los que perturban y los que pervierten el evangelio de Cristo. Cuando se está hablando de la salvación y el hombre juega un papel importante en la salvación, es decir, encontramos de que el hombre es salvo por lo que hace o deja de hacer, la Biblia tiene una mala noticia para usted. Es anatema, es maldito, porque ha perturbado y ha pervertido el evangelio de Cristo. Por eso mismo Pablo habló a los Gálatas muy seriamente. Como es dicho también, ahora lo repito, si alguno predica un evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estamos parados frente a la ley. La ley está condenando esa actitud que muchos tienen hoy en día de creer que pueden contribuir a la salvación. Son anatemas, son malditos. Pero esta ley también señala nuestra falta de fidelidad a Dios, porque si usted y yo decimos que somos fieles a la palabra de Dios, que escuchamos la ley y el evangelio, pero abusamos de nuestra libertad cristiana, también somos anatemas. Si estamos practicando el pecado, en otras palabras, si constantemente mentimos, si estamos practicando el adulterio o la fornicación, si estamos a toda hora deseosos de querer quitar los bienes de los demás, si no estamos cuidando la vida de los otros, si nosotros estamos añorando con un deseo inalcanzable el tener la mujer, o si usted es una mujer, desea tener el hombre de otra mujer, y en el caso de nosotros, los hombres tener la mujer del otro, pues la Biblia también nos dice de que somos anatemas, al igual como si no nos gusta someternos a ninguna autoridad. Es allí donde abusamos de nuestra libertad cristiana, es allí donde usted y yo también hemos pervertido, hemos abusado del evangelio, y es por esto que la ley nos condena. Pero damos infinitas gracias al Espíritu Santo, que ha tratado de una manera especial en cada uno de nosotros y nos ha llevado a la fidelidad de Dios. Si recuerdan la primera lectura de Primera de Reyes, del capítulo 8, se nos presenta a Salomón. ¿Qué conocemos de Salomón? Pues él fue un hombre muy infiel a Dios, conocido por su idolatría, conocido por todas las mujeres que tuvo. Pero Dios había prometido a David que su hijo iba a construir el templo. Mira la fidelidad de Dios allí. Permitió que Salomón construyera el templo. Y es por esto que Salomón en la dedicación al templo se centró a hablar de la fidelidad de Dios y no habló de él. Porque Salomón sabía que también era infiel, al igual que lo somos nosotros. Y por eso en Primera de Reyes capítulo 8, versos 42 y 43, leemos: pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Es interesante que podamos ver en estas palabras de Salomón la fidelidad de Dios. Y lo primero que vemos de la fidelidad de Dios es que Él quiere que todos los hombres conozcan su nombre. Cuando pensamos en el nombre de Dios, el segundo mandamiento nos enseña que el nombre de Dios es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando pensamos en la fidelidad de Dios en su nombre, pues solo nos basta ver la creación de todo y cómo Él es quien nos sustenta en este mundo.
Cuando estamos pensando en la fidelidad de Dios, solo basta con leer las Escrituras y nos damos cuenta que solamente Él es el Dios fiel y salvador. Por eso cuando pensamos en el nombre de Dios, en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, nos enseña más acerca del nombre de Dios. Y nos dice la palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y escuchemos bien: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jesús vino a este mundo a mostrar la fidelidad de Dios, y por eso lo primero que hizo es poner en primer lugar la palabra de Dios. En San Lucas, que es la otra lectura que escuchamos hoy, es un buen ejemplo que podemos ver cómo Jesús usó la fidelidad de la palabra de Dios. Había un hombre que era encargado, un soldado romano encargado de 100 otros soldados. Él tenía a cargo 100 soldados más, pero tenía un problema. Ese problema que tenía este hombre es que un siervo al quien él amaba mucho estaba enfermo de muerte. Y vemos lo que el Espíritu Santo hizo, de que este hombre confiara en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de la palabra de Dios. Y por eso leemos en Lucas capítulo 7, verso 7, pero di la palabra y mi siervo será sano. Efectivamente, este siervo fue sano, pero Jesús fue fiel por amor a usted, por amor a mí, fue fiel por este centurión y por este hombre que estaba enfermo. Cuando entró el pecado al mundo, como consecuencia del pecado entró la enfermedad. ¿Y por qué Jesús curó a este siervo? Para demostrar que tiene poder sobre el diablo que metió la enfermedad en el mundo. Y es así como podemos ver que Jesús fue fiel a la palabra de Dios, y nuestra infidelidad ha sido perdonada en la vida perfecta de Cristo. Pero el Espíritu Santo también nos lleva a la fidelidad de la cruz. Si ustedes recuerdan que les mencioné acerca de que Pablo predicó ese evangelio, ese mensaje de la cruz en Hechos capítulo 13, versículos del 27 al 30, y permítame, les menciono lo que dice estos versículos: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. En estos versículos también vemos la fidelidad de Dios. Él exige castigar y condenar el pecado. Y cumplió esto en la cruz, castigando a su propio Hijo en lugar suyo y mío. Nuestra infidelidad hacia la palabra de Dios, nuestra infidelidad frente a los mandamientos de Dios, fueron crucificados en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado y mostró que estaba en la muerte. Y Él pagó con la muerte nuestra salvación, pero resucitó para así mostrar que Dios es fiel, que la promesa de Él es fiel, y es por su fidelidad que usted y yo hoy tenemos paz con Dios y somos llamados hijos de Dios. En la cruz vemos cómo Jesús pagó allí nuestra infidelidad. Él fue fiel perfectamente, ofreciendo su cuerpo, ofreciendo su vida por amor a usted y por amor a mí. Pero veamos cómo el Espíritu Santo lo ha convertido a usted y a mí en creyentes fieles a nuestro Dios. Por esto vamos a hacernos la pregunta que Pablo se hizo escribiendo los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues la fidelidad la vemos en la obra del Espíritu Santo, que nos ha llevado a agradar el favor de Dios. Y esto empieza por confesar que la paz, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna
solamente damos la gloria a Él, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es este siglo malo que habla Pablo aquí en los Gálatas? Está hablando del mundo incrédulo, de aquellos que rechazan la obra de Jesús, pero usted y yo estamos en este mundo y somos testigos de la fidelidad de Dios, porque aquí es donde terminamos de contestar este punto importante. ¿Por qué me voy a congregar? ¿Por qué voy a asistir a una iglesia que es fiel a la palabra de Dios? ¿Y cómo sé que esta iglesia es fiel a la palabra de Dios? Porque siempre están dando toda la gloria a Dios. Se le da toda la gloria a Dios en la salvación. Se le da toda la gloria a Dios porque Él nos sostiene en este mundo. Él nos provee todo lo que necesitamos para vivir. Cuando en una congregación se le da toda la gloria a Dios y no al hombre, es una congregación que es fiel al mensaje de Dios, y esa fidelidad pues trae muchas bendiciones. Cuando usted y yo estamos unidos a la fidelidad de Dios y vivimos para la fidelidad de Dios, pues lo aplicamos en nuestras vidas. Nunca un matrimonio va a funcionar si solamente una de las dos partes es fiel. Es necesario que como cristianos pensemos que ambos necesitamos ser fieles a la promesa de estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Es muy importante que esa fidelidad la mostremos a nuestros hijos, que les enseñemos a amar el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio, que cuando estén enfrentados a la tentación en este mundo, ellos puedan ser fieles al evangelio y a la palabra de Dios. También vamos a seguir siendo fieles en congregarnos y en escuchar de la palabra de Dios, para que los hombres puedan ver que nuestra oración la hacemos con tanta seguridad, porque el Espíritu Santo hace de que confiemos en la fidelidad de nuestro Padre en los cielos, quien realmente escucha y contesta todas nuestras oraciones, y sabemos que todo es para nuestro bien. Los hombres van a ver esto. ¿Y qué van a ver los hombres? Que nuestro Dios es un Dios fiel, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que este Dios fiel es el único que domina nuestras vidas. Y que el Espíritu Santo permita que sigamos viviendo en esta fidelidad, dando toda la gloria a nuestro Dios hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito, es el momento de orar. Padre de amor, gracias infinitas te damos por bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Nos acercamos a ti, Señor de los cielos, con las palabras del Salmo 100. Esas palabras que nos dicen claramente que vamos a cantar alegres a ti, mi Dios, porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Vamos a servirte a ti, nuestro Dios, con alegría, porque estamos aquí en tu presencia. Vamos a reconocer y reconocemos en esta oración que tú eres Jehová nuestro Dios, que tú nos creaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado. Y gracias te damos, Padre Santo, por esto. Por esto estamos en este momento en las puertas de acción de gracias. Damos gracias y alabamos tu nombre, porque tú nos has bendecido con la fe. Tú has hecho que seamos personas nuevas. Tú, Señor de los cielos, has hecho que seamos fieles a ti y a tu palabra. Por esto, en esa fidelidad, pedimos siempre en tu bondad por los enfermos de nuestra iglesia. Bendice a nuestra hermana Socorro, como también oramos por los padres de los hermanos en Venezuela, Luis Astudillo, como también oramos por el padre de Rudis en Venezuela. Te presentamos al papá de nuestra hermana Piedad Uribe en Medellín, como también oramos por la mamá de Gloria Chica. Te presentamos a Nelly, también la salud de Ana Ortiz, para que les ayudes. También queremos seguir orando por nuestro hermano Mariano, por Atanasio de Quibdó, para que les ayudes en sus dolencias físicas. Igualmente oramos por nuestra hermana Yoli Vargas en Casanare.
Bendice también a sus hijos. Oramos por todos aquellos que están enfermos en estos momentos, que están en los hospitales y que necesitan de tu mano poderosa, Señor de los cielos. También, Padre de amor, queremos poner en tus manos a los que están presos, a los que están secuestrados, para que les des la libertad que Cristo les ha dado por medio del Evangelio. También oramos, Señor, por mi país, Colombia, que en este día hay elección de presidente, para que todo sea conforme a tu voluntad y que nos sometamos a los dirigentes que tú has puesto. También oramos por esta tu iglesia, para que nos sigas manteniendo en la fe, en la fidelidad. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades materiales. Bendícenos conforme a tu voluntad. Padre de amor, también bendícenos en esta semana, que podamos tener la oportunidad de enseñar a otros la fidelidad de tu palabra. Y oramos también para que el ministerio de nuestra Iglesia Luterana Cristo y Academia Cristo pueda llegar a muchas otras personas. Oramos, Señor, también para que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones, para que podamos glorificar tu nombre. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos ha hecho fieles a su palabra y sigamos disfrutando de su amor y su misericordia hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.